Bienvenidos a una sesión más de nuestro curso de cálculo multivariado. El día de hoy, el teorema fundamental de las integrales de línea. Nosotros anteriormente vimos integrales de línea, una definición matemática. Sin embargo, podemos usar este teorema fundamental para poder calcular las integrales de línea y poder aplicarlos, por ejemplo, en la física. De acuerdo con la sección, la parte 2 del teorema fundamental del cálculo se puede expresar como, si recordarán su curso de cálculo integral, el teorema fundamental del cálculo establece que la integral de AB de la derivada de una función de x es igual a la función evaluada en el punto B menos la función evaluada en el punto A, donde f' es continua sobre todos los puntos entre A y B. A esta ecuación 1 también se le conoce con el nombre de teorema del cambio neto. La integral de la razón de cambio es el cambio neto. Si pensamos en el vector gradiente f, de una función de f de dos o tres variables como un tipo de derivada de f, entonces podemos considerar el teorema siguiente como una versión del teorema fundamental de las integrales de línea. Tenemos acá, teorema, sea C una curva suave definida por la función vectorial R que depende de t, entre A y B, donde t está entre A y B. Sea f la función derivable de dos o tres variables cuyo vector gradiente es continuo sobre C. Entonces tenemos que la integral sobre C, sobre esa curva suave definida, es el gradiente de f punto de R, es decir, respecto a las coordenadas, que es igual, según el teorema fundamental del cálculo y aplicado acá, el teorema fundamental de las integrales de línea, la función de R evaluada en B menos la función de R evaluada en A. De esta manera pues tenemos lo siguiente. Entonces, para ir de A a B, yo me puedo mover a lo largo de esta curva C en rectas suaves. Entonces hago pequeñas rectas y la hago suave hasta que llegue al punto deseado. No importa si la curva está en dos dimensiones, en XY, o en tres dimensiones. Yo puedo moverme a lo largo de una línea y eso es lo que me está estableciendo el teorema. Para ver un poco mejor esta definición, vamos a realizar un ejemplo. Dice, calcula el trabajo que realiza el campo gravitacional f de x, una función espacial, es igual a menos m minúscula por m mayúscula por g mayúscula sobre el valor absoluto de x al cubo por x. Yo puedo ver fácilmente acá que pues esta definición se está definiendo sobre la distancia, donde x pues lo vamos a colocar como las coordenadas cartesianas. Entonces nos vamos a mover como una partícula con masa m desde el punto 3, 4, 12 hasta el punto 2, 2, 0 a lo largo de esa curva. Es decir, me va a mover en el espacio de un punto a otro punto a lo largo de esta curva. ¿Cómo se hace esto? Entonces, si lo notan acá, x, acá la forma, pues nos está diciendo que es la distancia. Entonces la distancia, recuerden que se define como x al cuadrado más y cuadrado más z cuadrado en coordenadas rectangulares. Pero, como nos están pidiendo calcular el trabajo, la definición de trabajo en física es la integral cerrada de la fuerza por la distancia que actúa. Recordando que el producto punto define un escalar y por lo tanto el trabajo es una cantidad escalar y no vectorial. Pero la función acá, nuestra función de trabajo, pues es simplemente un gradiente de una función que simplemente queda de la siguiente manera: la función evaluada en ese punto, en el punto final, menos la función evaluada en el punto inicial. Recordemos que va desde acá hasta acá. Y al evaluarse tenemos este valor. Si evaluamos, tenemos aproximadamente menos 2,2766 por m por g. Y ese sería el trabajo, ya definiendo las unidades correctas para cada variable de acá.
Pero ¿qué pasa si hay independencia de la trayectoria? Vamos a suponer que C1 y C2 son dos curvas suaves por tramos denominadas trayectorias, que tienen el mismo punto inicial y el punto terminal B. Sabemos por el ejemplo que alguna vez hicimos que en general pues las integrales no son iguales. La integral de C1 a lo largo de C1 pues no es igual a la integral de C2, pero una implicación del teorema es que sí son iguales. ¿Listo? Entonces, cuando son iguales, vamos a explicarlo. Entonces, primero tiene que ser el gradiente continuo. En otras palabras, la integral de línea de un campo vectorial conservativo depende solo del punto inicial y del punto terminal de la curva. Es decir, en lo que habíamos hecho acá, ustedes pueden llegar a B por la curva, pero lo que me está diciendo es que cuando es independiente de la trayectoria, yo puedo llegar a B, ¿sí? Acá, entonces solo dependiendo de dónde inicia y dónde termina, independientemente del camino que tome. En general, si F mayúscula es un campo vectorial continuo cuyo dominio es D, la integral de línea es independiente de la trayectoria y por lo tanto podemos obtener esto. Para cualesquiera dos trayectorias, C1 y C2 en D, que tienen los mismos puntos iniciales y terminales, ¿sí? Es decir, esta integral va a dar igual si yo eligiera por ejemplo otro camino. Por ejemplo, quiero ir de acá al mismo punto B, pero yo elegí otro camino. Sin embargo, pues la integral debe ser igual porque es independiente de la trayectoria. Con esta terminología podemos decir que las integrales de líneas de campos vectoriales conservativos son independientes de la trayectoria. Y el teorema dice, supongamos que F es un campo vectorial que es continuo sobre una región conexa abierta D. Si la integral sobre la curva C es independiente de la trayectoria en D, entonces es un campo vectorial conservativo sobre D. Es decir, existe una función f tal que el gradiente de f es igual a esa función mayor. Por lo tanto, tenemos la siguiente definición. Entonces, tenemos un valor p o una función p en la dirección del vector unitario y más una función q en la dirección unitaria j del vector unitario j, y p es la derivada de f respecto a x y q es la derivada de la función respecto a y, es decir, el gradiente, ¿sí? F es el gradiente. Por tanto, lo cual establece que f es conservativa. La pregunta permanece: ¿cómo es posible determinar si un campo vectorial es conservativo? Supongamos que ya se sabe la función, sabemos p y q. Es conservativo donde p y q tienen derivadas parciales continuas de primer orden. Entonces hay una función tal que la función es el gradiente de f, es decir, tengo p y q, como lo había definido anteriormente. Según el teorema de Clairaut, que también lo vimos alguna sesión antes, la derivada de p debe ser igual a la derivada de q, porque las segundas derivadas, según el teorema de Clairaut, establece que las segundas derivadas, no importa si primero derivo respecto a y y luego respecto a x, o primero respecto a x respecto a y, después respecto a y, debe dar igual. De esta manera, cualquier curva pues hace que sea conservativo. Si son iguales, son conservativos. Y llegamos a la definición. Si f, que depende de x y y, establece una función p y una función q, cada una en la dirección del vector unitario correspondiente, y j es un campo vectorial conservativo donde p y q tienen derivadas parciales continuas de primer orden sobre un dominio D. Entonces en totalidad tenemos de D tenemos que para que sea conservativo deben ser iguales esas derivadas. Si no lo son, si no son iguales, no son conservativos, no es un campo vectorial conservativo. Para entender un poco mejor, vamos a realizar un ejemplo que dice: determina si el campo vectorial es conservativo o no lo es. Pues tenemos que identificar primero quién es la función p, que es la que acompaña al vector unitario y, entonces es x menos y al derivarlo respecto a y, revisemos que p se deriva respecto a y,
obtenemos un valor de -1. Y Q es el que acompaña al vector unitario J, que es x menos 2, y al derivado respecto a x, eso dice la definición, nos da 1. Al encontrar que no son iguales, pues tenemos que no es conservativo este campo. En esta figura se grafica el campo vectorial que está definido por esta función, y si analizamos una de las curvas, vemos que inician en la curva cerrada, pues aparentemente apuntan aproximadamente en la dirección que C, es decir, si notamos la curva y el campo vectorial, entonces vemos que casi que coinciden las direcciones. Por lo tanto, la integral de línea es mayor que 0, es decir, que no es conservativo. Lo podemos demostrar matemáticamente, que ya lo acabamos de hacer. Cuando no son iguales las derivadas, pues no es conservativo, o viendo aquí. Ahora vamos a pasar al siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo dice: determine si el campo vectorial. Entonces tenemos este campo vectorial, vamos a determinar si es conservativo o no. Recordemos que lo primero que tenemos que hacer es identificar a P y a Q. P es el que acompaña al vector unitario y, que es 3 más 2xy, y según la definición lo tenemos que derivar respecto a y. La derivada de esto es 0 y la derivada de esto respecto a y es 2x. Y la función Q es aquel que acompaña al vector unitario j, que es x al cuadrado menos 3y al cuadrado. Como es respecto a x, según la definición, esta derivada da 0 y la derivada de x al cuadrado es 2x. Lo que nos está indicando esto es que sí es conservativo porque las derivadas son iguales. Entonces vamos a ver qué pasa si dibujamos el campo vectorial, el campo que se muestra aquí en la figura. Entonces tenemos las curvas C1 y C2. Entonces ellos apuntan casi en la misma dirección. ¿Listo? Mientras que otros señalan como direcciones opuestas. Es decir, por ejemplo, a ver cuál hacemos. Como este. ¿Listo? Este parece como en la dirección opuesta, y así con varias zonas más. Entonces es posible que las integrales de línea alrededor de todas las trayectorias cerradas sean 0. ¿Bien? Y de esta manera se demuestra que el campo es conservativo. El siguiente ejemplo dice: si la función que determina un campo vectorial es esta, ahora tenemos que determinar una función tal que esa función sea igual al gradiente de f. Vamos a evaluar la integral de línea definida por esta curva. O sea, la integral de línea la dirige esta curva de 0 hasta pi. Vamos a hacer primero el gradiente. Identificamos que f de x, como la función es el gradiente, entonces tenemos que este es el gradiente en x y este es el gradiente en y. Nos lo están definiendo. Pero yo quiero hallar la función. Entonces, para hallar la función, a partir de la derivada, yo integro la integral respecto a la función. Entonces vamos a integrar acá, por ejemplo, respecto a y. De respecto a y, respecto a x, es la derivada de 3 es 3x. Aquí la derivada de 2y queda como una constante, y la derivada de x es x al cuadrado sobre 2. Entonces el 2 se simplifica. Recuerden que toda integral, cuando no está definida, es más una constante. ¿Y por qué la constante depende de y? Porque si yo la derivo a una función que dependa de y respecto a x, me da 0. Entonces pues debería haber una función que dependa. Y ahora hago lo mismo, hago una integral, pero ahora respecto a y, y esa respecto a y tiene una constante que es una función que depende de x. Porque si yo derivo f de y, esta derivada, como depende de x, pues da 0. Ahora yo
derivo. Vamos a derivar, por ejemplo, respecto a y esta función. Entonces, si derivo respecto a y, miren lo que va a pasar. Esta derivada es 0, la derivada de esto es x al cuadrado, y la derivada de una función de y, pues es la derivada de esa función. Yo puedo derivar también solo elegí pues porque era la primera, y entonces al comparar se tiene que, si miramos la derivada f de y que teníamos al inicio, dice x al cuadrado menos 3y al cuadrado. Eso quiere decir que como obtuvimos acá f de y, tengo x al cuadrado más una función que es la derivada respecto a y. Y resulta que como ya tengo x al cuadrado, la otra función no queda sino menos 3y al cuadrado. Al comparar se encuentra esto. Y yo puedo saber cuál es esa función. Pues lo integro. La integral de esta función me da menos 3y a la 3, perdón, menos y a la 3 más una constante. Sustituyendo, entonces ya tenemos la función. ¿Sí? El objetivo era encontrar la función, ya sea encontrando g de y o g de x. Yo elegí hallando g de y. También se puede hacer análogamente, ojalá lo puedan comprobar ustedes mismos. Y tenemos la integral. Entonces la integral me estaba diciendo que es a lo largo de esta curva. Entonces tenemos que es e a la 3pi menos 1 y da 1 más e a la 3pi, que es un valor. Entonces si evaluamos estos resultados, pues tenemos correctamente que en la dirección y tenemos 0, en la dirección j tenemos un 1, y para los valores de pi tenemos 0 y menos e a la pi en la dirección j. Verificar los resultados de este ejercicio, de esta parte B, usando el teorema 2 que se dio al inicio de esta sesión. El siguiente ejercicio dice: si un campo vectorial está definido por esta forma, en donde depende de i, j y k, determina una función f tal que el gradiente de f sea igual a f. Lo primero que hacemos es identificar las componentes del gradiente. Entonces en x, que es una función que depende de x, y, z, pues es simplemente y al cuadrado. Aquí tenemos la parte en y, que es en la dirección j unitario, y z, para la componente z, la derivada parcial respecto a z es 3y e a la 3z. El objetivo es encontrar la función f. Vamos a usar la componente f de x e integrarla respecto a la variable x. Entonces si yo integro, pues yo puedo obtener la función. Entonces tenemos la función y integrando respecto a x tendríamos xy al cuadrado más una constante. Pero como yo estoy derivando respecto a x, para que al derivar sea 0 y no aparezca acá, pues debe ser una función que va a depender de y. Pero también la función depende de z. Por lo tanto, esta función no depende solo de y, sino también de z. Porque al derivar respecto a una sola función, las otras dos se vuelven constantes. ¿Y qué tenemos? Pues una función en la cual yo tengo que saber cuál es esta función. Entonces vuelvo a derivar. Entonces derivar, pero como esta función depende tanto de y como respecto a z, pues yo la voy a derivar respecto a y. Respecto a y. Entonces quedaría f' nuevamente. Encontrando la derivada respecto a y, daría 2xy más g' de yz. ¿Y qué encontramos por comparación?
comparación, qué pena, la corrección ahí. La comparación es que, miren, vamos a buscar una derivada que tenga un 2xy y es esta. Entonces el 2xy está sumando con una función, lo que quiere decir que esta función la acabamos de encontrar. Es e a la 3z. Para que la escritura quede correcta, entonces vamos a escribir que f' es pues fy, porque derivamos respecto a y. Recuerden que son derivadas parciales. Por lo tanto, esta también, que es una función multivariada, también es g de y. ¿Cómo hago para saber la función original, que es g? Pues vamos a integrar. Al integrar, pues obtenemos g, ahora sí, que depende de y y de z. Entonces queda y por e elevado a la 3z más una constante de integración, que podemos ponerle c o cualquier valor. En este caso, pues c es una función que depende de z, pero le vamos a poner una constante. De esa manera, pues terminamos la función encontrando la función f, que era el objetivo, reemplazando g por lo que acabamos de obtener con la constante de integración.